Amigos, buenos días. Bienvenidos a la emisión nacional de 24 horas. Hoy es 16 de agosto, son las 7 en punto de la mañana y me acabo de quedar sin voz este momento. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola Milton, amigos, buenos días. A cuidar esa garganta. Estamos ya empezando su noticiero 24 horas. Adelantarles quiénes nos van a acompañar en breve en nuestro segmento de entrevistas. Sí, vamos a conversar con Diego Ordóñez, es el secretario de Seguridad Pública. Hoy vamos a analizar los últimos casos que se están registrando, sobre todo en la zona 8, que está en estado de excepción. También nos acompañará José Hernández, director del portal 4 Pelagatos, para el análisis de la coyuntura política, todos aquellos temas que giran en torno a la gobernabilidad en este momento en el país. Sí, 7 de la mañana con 1 minuto y vamos a empezar a revisar las noticias más destacadas. Y continúa toda esta controversia en torno a la posesión, designación del superintendente de bancos, Raúl González, porque mientras el Ejecutivo lo desconoce, y así lo ha dicho públicamente, recordemos que él fue posesionado por la Asamblea Nacional la semana pasada. Y ante eso, él asegura que se va a defender, ha presentado una acción de protección, una acción personal que dice lo faculta actuar. Ayer no pudo ingresar a las dependencias, había todo un cerco policial tanto en Quito como en Guayaquil y por eso pues se pronunció fuera de las puertas acá en las instalaciones en el puerto principal. Sí, como ustedes vieron, dio esa rueda de prensa en la calle y defendió su cargo, ¿no? Escuchemos lo que dijo el superintendente de bancos posesionado por la Asamblea y hay una amenaza, una posibilidad de destitución para los 70 asambleístas que lo posesionaron. Escuchemos. ¿Verdad? Hemos sido testigos de esta arbitrariedad, de esta ilegalidad, de este abuso del poder y vamos a seguir con esta lucha. Que ha sido la misma Guadalupe Cabezas que a través de correo electrónico le emite la acción de personal, la que hoy quieren reconocer como superintendenta de bancos encargada, es la misma persona que lo ha reconocido como superintendente Raúl González Carrión. 7 y 3 minutos y en el Consejo de Participación Ciudadana sus vocales continúan analizando la terna presentada por el presidente, la segunda terna entregada por el Ejecutivo con nombres propuestos para superintendente de bancos. Lo que ha dicho el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, es que ellos acatan esta decisión de la jueza Larisa Ibarra, recordemos la jueza de San Borondón, que declaró la nulidad de ese proceso de designación y por ende de posesión de Raúl González, y dice él que una apelación no se puede poner por encima de esa decisión judicial y por eso están avanzando en este proceso de selección una vez que el Ejecutivo remitió una nueva terna para de ahí elegir al superintendente de bancos. Además, dice Hernán Ulloa que esta decisión de ellos de continuar analizando la terna ya fue comunicada a las otras funciones del Estado. Insistió además que lo actuado por la Asamblea Nacional la semana pasada no tiene base legal. Escuchemos lo que dijo Hernán Ulloa y también el asambleísta Fernando Villavicencio. Ellos han tomado la responsabilidad y decisión de designar a esta autoridad. Esto implica una injerencia directa al Consejo de Participación Ciudadana y sus funciones. Ellos sabían que al hacerlo estaban violando la ley y la Constitución y la Corte Constitucional tranquilamente podría disponer su destitución. Jueces corruptos, una actitud cómplice del Consejo de la Judicatura y el descuido de la Corte Constitucional hacen que se abuse en el país de las acciones constitucionales, es lo que sostienen varios juristas. Así es, vuelve la vieja discusión sobre el abuso y el uso de estas herramientas. El resultado es, claro, la inseguridad jurídica. Veamos. Casos escandalosos como permitir la libertad de personas detenidas con sentencia ejecutoriada a través de un habeas corpus u oponerse a decisiones políticas de instituciones del Estado, entre otras, son la evidencia de un sistema judicial que abusa de las acciones constitucionales y que debe ser limitado, dice este jurista. Hemos visto los casos de los propios vocales del Consejo de la Judicatura que han puesto este mal ejemplo, Barreno, Murillo. Hemos visto el bochorno que pasó el Consejo de Participación Ciudadana a inicios de este año
Con acción de protección también se discutió esa presidencia, por si acaso. Los abusos constantes del habeas corpus de Jorge Glass y otros con condena ejecutoriada. Jofre Campaña, en cambio, sostiene que no es un problema de leyes, sino de abuso deliberado por parte de los jueces. Hay que empezar a destituir y meter presos a ese poco de funcionarios judiciales corruptos y a los funcionarios de otras entidades que cometen arbitrariedades, también hay que sancionarlos. Pero ¿qué ocurre? Que esos jueces que obran mal, que obran en contra de la ley, siguen allí y el peor suceso es que los destituyen. Pero muchos de ellos se van millonarios. Pero Quintana dice que también la Corte Constitucional debe hacer lo suyo, poniendo límites a este recurso. Mientras la Corte Constitucional no ponga un freno a este uso abusivo e indiscriminado de acciones constitucionales, esto se va a seguir presentando. Lo cierto es que hay un uso político de la justicia y por tanto la intromisión de la justicia en temas políticos que se acatan o no según la conveniencia. ¿Por qué la Asamblea se pasó por encima la sentencia de la jueza Larissa Ibarra? ¿Por qué el presidente Lasso dice que no va a cumplir con el fallo de este juez Molina? Porque sabe que no van a ser sancionados con la destitución. De lo contrario, el tema dejará de resolverse en el plano judicial como ocurre en el caso del superintendente de bancos. Desgraciadamente lo va a resolver quien tenga el monopolio de la fuerza, es decir, el presidente de la República. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. 7 de la mañana con 7 minutos y hay un giro en el caso Ispol porque se pide difusión roja para Jorge el Mago Cherres, que está involucrado en el manejo de la mayoría de recursos de los policías nacionales que invirtieron en el Instituto de Seguridad Social de la Policía, el Ispol. Y recordemos que él está siendo procesado, ¿no?, por este desvío de 900 millones de dólares que causa un gran perjuicio al Ispol. Ahora la jueza Daniela Noritz fue quien emitió esta alerta de difusión roja para la Interpol, que ya tiene que ser coordinada con los diferentes organismos, y esto generó reacciones. Se pronunció el ministro del Interior, Patricio Carrillo, celebrando esta decisión de emitir esta alerta roja, y también lo hizo el director del mismo Ispol, ¿no?, que puso en sus redes sociales también un tuit donde llamaba la atención, decía él: atención Estados Unidos mexicanos, dentro del caso de Cevale se ha dispuesto a la Policía Internacional la difusión roja para el señor Jorge Osvaldo Cherres. Como que hay que empezar a disfrutar de los últimos tacos, decía Milton. Una de las operaciones que Cherres habría realizado es una operación SWAT de 327 millones de dólares. Por las manos de Cherres pasaron centenas de millones de la Policía Nacional que ahora no se sabe dónde están. Y hay también otros pronunciamientos, como el caso que tiene que ver la investigación en torno al Banco Territorial. Ayer la Fiscalía publicaba este tuit donde decía: en el caso del ex Banco Territorial, con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, el juez llama a juicio a todos los procesados por el presunto lavado de activos. Así es, 30 personas naturales y 33 jurídicas son llamadas a juicio por el delito de lavado de activos. Habrían causado un perjuicio de 300 millones de dólares al Estado ecuatoriano. En este caso también hay que mencionar, Milton, que el juez dispuso la difusión roja a la Interpol con la finalidad de ubicar y capturar a 3 de los procesados. Continúa la inseguridad en Guayaquil después de lo ocurrido el fin de semana, ese atentado terrorista. Ayer en la tarde también se produjo una balacera, una especie de enfrentamiento, decían las autoridades, entre bandas rivales, esto en Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. Sí, según versiones extraoficiales, la balacera se dio debido a la pugna de territorio para poder realizar actividades ilícitas y de microtráfico de drogas. Como resultado, 3 personas murieron dentro de este enfrentamiento que se ejecutó cerca incluso de un plantel educativo y temprano en la tarde, ¿no? Ahí lo que decían testigos es que los sicarios llegaron en motocicletas y luego escaparon del sitio. Bueno, en otra zona de Guayaquil se encontraron explosivos y se capturaron a más personas que podrían estar relacionadas con el atentado del domingo en la calle 8. Y la policía realizó un allanamiento aprovechando ese estado de excepción, como tú lo mencionabas, Milton, fue en el sector de Nueva Prosperina, donde se detuvo a 2 personas y hallaron este material que dicen podría estar ligado con ese atentado. Ya encontraron también este tipo de material para fabricación de explosivos, ¿no?
Veamos. Siguiendo otra línea investigativa relacionada con el asesinato de un ciudadano, la Policía Nacional encontró al interior de un inmueble allanado en la Nueva Prosperina, noroeste de la ciudad, estos artefactos explosivos en posesión de 2 individuos que ahora están detenidos. Se trata de 2 cilindros de gas huecos, que su interior contenían botellas plásticas con gasolina, amonio, entre otras sustancias, mechas y fragmentos de varillas que se convertirían en metrallas. Los cilindros estaban dentro de sacos, al igual que el explosivo utilizado en el atentado de la calle 8, pues según las versiones de testigos, previo a la detonación, 2 hombres en una moto dejaron un saco bastante similar en los exteriores de un concurrido comedor de la zona y al alejarse, le dispararon en reiteradas ocasiones hasta hacerlo explotar. Sin embargo, serán las investigaciones las que determinarán la posible correlación de lo decomisado en este allanamiento con lo ocurrido en el Cristo del Consuelo. A propósito de este populoso sector del suburbio de la ciudad, en la denominada Zona Cero hasta el momento, la presencia policial y militar es permanente. De hecho, no se permite el acceso ya que aún se trabaja en la evaluación de los daños, pues la explosión dejó un foramen de cerca de 2 metros y la onda expansiva alcanzó por lo menos 70 metros a la redonda, dejando 5 fallecidos y 17 heridos, de los que 7 ya fueron dados de alta y 2 permanecen en estado crítico. La explosión también provocó daños en 8 viviendas, 3 carros y 2 motocicletas que estaban estacionados. La mañana de este lunes en el sitio estuvo el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien hizo un recorrido junto al alto mando policial y un grupo de funcionarios. De acuerdo a una de las hipótesis que maneja la autoridad, el atentado iba dirigido a alias Junior y alias Cucaracha, supuestos miembros de la banda de los Tiguerones y asiduos al lugar. El último consta en la lista de heridos y está con custodia policial. Como parte de los resultados alcanzados, vale mencionar también el mega operativo realizado inmediatamente después del suceso, en el que hubo 11 allanamientos que permitieron la detención de otras 5 personas consideradas sospechosas. El gobierno nacional ha ofrecido $10.000 de recompensa por información sobre quienes perpetraron la explosión. Luisa María Heredia, 24 horas. Previsiones para el día de hoy, 16 de agosto a las 9:30 de la mañana. El presidente de la República, Guillermo Lasso, acompañará en el recorrido que van a hacer autoridades por el Cristo del Consuelo a propósito del atentado del fin de semana. También a esa hora se realizará el lanzamiento y entrega de créditos 1 por 30 al sector productivo y artesanal del país. Este acto se llevará a cabo en la Plaza de la Independencia. Ya a las 12 al mediodía se realizará la suscripción del compromiso para ejecutar el plan de implementación de medidas y acciones RED en territorios indígenas. Ministerio del Ambiente, del Agua y Transición Ecológica estará involucrado en este evento. Y a las 4:40 de la tarde, el presidente de la República, Guillermo Lasso, va a brindar declaraciones a los medios previo a su viaje a Houston. Esto se llevará a cabo en la sala protocolar Manuela Sáenz, un viaje que emprenderá entonces el día de hoy. 7 de la mañana, como lo mencionábamos antes del corte, el presidente Guillermo Lasso viaja esta tarde a Estados Unidos para realizarse exámenes médicos luego de ser diagnosticado con un melanoma, que es un tipo de cáncer de piel, y esta visita pues médica se extenderá hasta el 20 de agosto, cuando ha dicho regresar al país. Así es, el viaje será costeado personalmente por el presidente Lasso, no utilizará recursos del Estado para este desplazamiento. Y según especialistas, el melanoma, que es un tipo de cáncer de piel, como bien tú lo dices, puede ser tratado sin necesidad de acudir a instancias invasivas como radio o quimioterapias. Y seguridad e institucionalidad son los temas que el gobierno ha dicho incluirá dentro de una consulta popular cuyas preguntas se han ido madurando durante los últimos meses, Milton, y que ya finalmente pues se presentaría este mes. Así lo dijo el ministro de Gobierno. Así es, una vez más anuncian que ya tienen listas las preguntas y que esta consulta popular iría en la elección, sería puesta en el proceso eleccionario de febrero del próximo año. No es la primera vez que se habla sobre el tema, pero el gobierno ya le ha puesto fecha. Máximo a finales de este mes, ante la Corte Constitucional, se presentará una propuesta de consulta popular. Así lo aseguró el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. No va a pasar de este mes. Eso es lo que tenemos previsto dentro del esquema. En 1 o 2 días más nos vamos a reunir con el presidente para revisar las preguntas de la consulta, y la planificación es que sea en agosto la presentación de las preguntas a la Corte. Serán máximo 10 preguntas, varias relacionadas con el combate a la inseguridad. Jiménez aseguró que en este tema se buscará una mayor participación de parte de los municipios, sobre todo en materia de prevención. No puede ser que ellos estén a contracorriente de lo que sucede en el país.
No puede ser que ellos digan, yo he hecho todo y el gobierno no ha hecho nada. Eso es actuar de forma irresponsable y demagógica, y pensar más que nada en las elecciones a que en otra cosa. Así que eso lo vamos a solucionar a través de la consulta popular, haciéndole una pregunta concreta para establecer el nivel claro de corresponsabilidad de los diferentes municipios en la estructura que queremos manejar de seguridad en todo el país. Lo dice luego de un nuevo impasse con el municipio de Guayaquil. Pero no es todo. Se buscará también que aquellos temas que quedaron fuera de la ley de uso progresivo de la fuerza puedan ser consultados directamente a los ciudadanos. Otras de las preguntas que se incluirán, dijo Jiménez sin dar mayores detalles, estarán relacionadas con la institucionalidad. A nosotros nos parece que es el momento de construir un sistema institucional donde cada poder, donde cada función asuma sus responsabilidades, pero que lo haga también con pleno conocimiento de causa y sobre todo respetando el ordenamiento jurídico. El gobierno mantiene la idea que esta consulta pueda incluirse en las elecciones seccionales de febrero próximo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. y 20 mañana se retoman las mesas de diálogo entre el gobierno y los movimientos indígenas. Se lo hace en un ambiente de inconformidad, Milton, por parte sobre todo de los movimientos indígenas que sienten que no avanzan. En un mes que ya se cumplió de estas mesas de diálogo, lo que han logrado es un acuerdo en la mesa que tenía que ver con banca pública y privada, pero de ahí se suspendió la defocalización de subsidios, se pasó el tema a manos de técnicos y hasta ahí están. Y por otro lado, la de fijación y control de precios, que tampoco encuentra todavía una vía de consenso, ¿no? Y todavía faltan 7 mesas más. Bueno, mañana se instala la mesa de producción agropecuaria, luego se va a instalar una mesa importante que es la de recursos naturales. Y hay un nuevo esquema presentado, como ayer lo dijo aquí en este noticiero, el secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, presentado justamente por la Iglesia Católica. Y desde hoy, la empresa Espoltel, perteneciente a la Escuela Politécnica del Litoral, a la ESPOL, va a operar el call center del IES y lo hará por 8 meses. Así es, la empresa Flop Group finalizó sus operaciones la medianoche del domingo y el lunes el call center no funcionó, aunque las autoridades del IES dicen que no se ha paralizado el agendamiento de citas a través de este medio, del call center. Escuchemos. Esta contratación con la Universidad Politécnica, el ahorro más o menos asciende a $2 millones. Y lo que queremos garantizar es que el servicio sea adecuado, porque como usted mismo lo está mencionando, teníamos algunos problemas con la intermitencia del servicio. ¿Y qué va a pasar después de los 8 meses cuando finalice el contrato con Respol? La idea es que tú sigas manteniendo un call center, pero con una disponibilidad menor para un poco ir avanzando a lo que ya estamos en el siglo XXI. Bueno, ahí están apostándole, Milton, a la innovación y a que la gente se habitúe, ¿no?, a hacer sus citas, a agendarlas a través de esa vía, pero hay muchos jubilados adultos mayores que no van a la par con la tecnología y eso también lo debe considerar el IES. Así es. Vamos con otro tema, son las 7:22 y en declaraciones al periodista Carlos Vera, la directora general de aduanas confirmó que asistió a una reunión convocada por Francisco Gotifredi con la Embajada de los Estados Unidos. Y según Carola Ríos, la asistencia del gobierno a un asunto convocado por el socio y amigo cercano del secretario jurídico del presidente no tiene nada de malo. Los encuentros entre la directora de la aduana, Carola Ríos, y Francisco Gotifredi, abogado aduanero y socio del secretario jurídico de Carondelet, no solo se quedan en la aduana. Días atrás, en un medio digital, Ríos confirmó que el gobierno ecuatoriano asistió a una reunión con la Embajada de Estados Unidos que Gotifredi convocó. Bueno, porque era un tema que teníamos que conversarlo con el embajador. Era un tema que él quería plantear. De hecho, ¿quién quería plantear, el embajador o Gotifredi? No, Gotifredi. Como un abogado que tiene un tema que quiere presentarle al embajador. No es apedrenar, él pidió la cita y nos convocó también a nosotros. Y al cuestionarle sobre el nivel de convocatoria que tiene este abogado aduanero, que también es socio y amigo cercano del secretario jurídico de Carondelet, Ríos dijo que no hay nada de malo. Son temas, no sé por qué los sacan tanto de contexto. Son cosas que se presentan, que no tienen nada de malo, y por qué se cuestiona tanto esto. Antes de llegar a la aduana, Ríos trabajó en una de las empresas más grandes del país.
grupo importador donde la empresa de Gotifredi y del secretario jurídico de Carondelet están empleados para manejar los temas legales y aduaneros. Un encuentro que no sería el único, como se observa en este video, donde la empresa Gotifredi Pozo también está presente. Gotifredi y Pozo Abogados. Joana Ramos, 24 horas. 7:24, volvemos ya mismo con la primera entrevista. Vamos a conversar con Diego Ordóñez a esta hora, secretario de Seguridad Pública. Secretario, buenos días. Lo que la gente quiere saber es cuál es la estrategia de seguridad pública con la que llega usted. ¿Es ya diferente a decretar un estado de excepción cuando pasa algo grave como ocurrió en Guayaquil el fin de semana? Hay que dar respuestas específicas a la coyuntura y por eso es el estado de emergencia. Tiene sus alcances, sus propósitos y los resultados. Y de hecho han estado dando resultados los anteriores y en la reducción del nivel de criminalidad, en el no incremento del nivel de criminalidad. En la contención. A la contención, a los niveles de antes del primer estado de excepción. ¿Cuál es la estrategia? Lo primero, el Estado ha declarado al narcotráfico, al crimen organizado, como un atentado a la estabilidad del Estado. ¿Lo que quiere decir? La incorporación de Fuerzas Armadas junto con la Policía Nacional frente al mismo objetivo de defensa. Y eso nos lleva a toda una estrategia que tiene que ver con esta definición estratégica, con una definición en cuanto a la estructura que tiene que operar, la articulación de todas las agencias y organismos y operadores de seguridad y defensa, y a un fortalecimiento operativo de todas las capacidades. Eso ya se sabía. ¿Cuál es la diferencia de la nueva Secretaría con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, con la Comandancia de la Policía? No, esto no se sabía, Milton. La definición respecto a la calidad de atentado contra la estabilidad del Estado es nueva. Esta definición de una estructura que coordina, ¿no?, que articula, que complementa las capacidades de gestión de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, el servicio ECU 911, la incorporación como parte del sistema de seguridad a las aduanas, a los puertos. Todo esto tiene que ver con la articulación. ¿Quién coordinaba antes? ¿Qué pasaba? ¿Cada cual por su lado? Sí, había establecido en la ley, pero no estaba operando, no estaba funcionando. Aparte del hecho, Milton, de que se desarticuló la estructura de inteligencia. La inteligencia es fundamental, es información, no es espionaje político, es información. Y esa información sirve para definir estrategias, para definir acciones, tanto preventivas como puramente reactivas. Va Liz, ahorita solamente quiero un comentario nada más. Pasaron 15 meses para que se dé cuenta el gobierno que hay todo eso, pero no hay quien coordine y por eso no funcionaba. No han pasado los 15 meses. 14. Para hacer esto, hemos venido trabajando hace largo rato en esto. No es algo que sea sencillo de estructurar. Todo esto cumple procesos, se agotan etapas y bueno, estamos avanzando. ¿Y qué garantizamos con esto, Milton? El rol del Estado. El rol del Estado es proteger a los ciudadanos. Nuestra responsabilidad es darle seguridad a los ciudadanos. Con un sistema, que sea un sistema de seguridad nacional, no con acciones aisladas, con un sistema de seguridad nacional. Y esa es la responsabilidad y el compromiso que tenemos en relación con este grave problema que vivimos en el Ecuador. Doctor Ordóñez, buenos días, pero dentro de ese sistema de seguridad nacional que usted acaba de mencionar y que ahora articula a todas estas fuerzas, ¿no?, que se manejaban independientemente, también se requiere de concretar y materializar lo que ellos han venido pidiendo. En el caso de la Policía Nacional, por ejemplo, el hecho de que necesiten más equipamiento, más tecnología, y son cosas que se anuncian, van a llegar, que el dinero está ahí, pero hay un sistema de compras públicas que retrasa todo un trámite burocrático y finalmente todavía no reciben los equipos que tienen que tener y eso nos pone en desventaja, ¿no?, frente a la lucha contra este crimen organizado. ¿Cómo desde esta Secretaría, entonces, también se van a articular acciones para agilitar todos esos procesos? La Secretaría desarrolla el concepto del Ministerio de Coordinación de Seguridad. Y es importante que este proceso de coordinación también coordinemos el aprovisionamiento de recursos materiales, logísticos, tecnológicos, para que todas las fuerzas que tienen que ver con la seguridad y la defensa, Fuerzas Armadas y Policía Nacional y otros órganos auxiliares, tengan capacidades que sean complementarias. No es simplemente de salir a comprar o de poner camionetas o de poner patrulleros. Es de tener un plan, una estructura
y una justificación en esa estructura y en esa estrategia de los recursos y de los instrumentos con los que se dota a las Fuerzas Armadas. Ese proceso de articulación es un proceso que es fundamental, además, en términos de optimizar los recursos. Este es un Estado que no tiene dinero. Tenemos que optimizar los recursos, optimizar las compras. Esto también tiene que ver con la coordinación. Y no es el hecho de que hayan ofrecimientos, sino el que tengamos una forma organizada, orgánica y organizada de hacer las cosas, sobre todo en el tema de seguridad. Necesitamos ser eficientes. No es velocidad, es eficiencia. No quiere decir esto que se justifique la lentitud, pero quiero explicarle con esto que el concepto es el de que incluso las compras entren en este proceso de articulación de todos los operadores de defensa y seguridad. Doctor, el problema ahí es lo lento de estos procesos, ¿no? Porque ya se ha venido por parte de la policía identificando qué necesitan, por ejemplo, y todavía no terminan de llegar eso porque continúa en un trámite. Por otro lado, el gobierno ha reconocido que necesita la cooperación internacional. En su momento se habló de ese plan Ecuador, me recuerdo el canciller en este espacio decía, la ayuda tiene que ser en dinero, porque necesitamos ese dinero para poder obtener recursos. Viajó una comisión a Israel donde también se habló de recibir ayuda por parte de ellos para esta lucha del crimen organizado y hasta ahora lo que se dijo pues ha quedado prácticamente en palabras. ¿Qué pasa con esa asistencia también, por ejemplo, esa cooperación internacional? No, Liz, no. Debo corregirle, no ha quedado en palabras. Los hechos ¿En qué se ha concretado lo de Israel? Estamos avanzando. ¿Qué hemos recibido? Bueno, estamos trabajando en eso. Yo he estado en Israel ya hace unas 3 semanas y tenemos ya una línea de trabajo muy, muy completa. No la puedo decir en este espacio porque obviamente tiene características de confidencialidad. El trabajo respecto al plan Ecuador está avanzado. No es el resultado de un día para el otro. Esto hay que trabajarlo. Ese plan es un plan de proyectos que tiene que presentarse a los países de los mercados de consumo para que sean copartícipes de esta cruzada que tiene el gobierno del presidente, el lazo contra el crimen organizado y el narcotráfico. El proceso está avanzando y está avanzando muy bien. Hemos dado pasos. Hoy en estos días precisamente estamos ya concretando algunas acciones específicas en cuanto a aprovisionamiento. En esta lógica, Liz, de un aprovisionamiento que sea complementario entre todas las fuerzas que tienen que ver con seguridad y defensa. Ok, no nos diga qué llega, pero sí díganos cuándo llega lo de Israel. Más o menos. Debemos tener ya los primeros instrumentos a final de este año. A final de este año. Pero aclaremos una cosa, ¿no? Esto es parte de un acuerdo gobierno a gobierno, que no significa pues que estamos recibiendo donaciones, ¿no? ¿Por qué no se declara en emergencia a la Policía Nacional para evitar todos los trámites burocráticos y para que la policía, como usted dice, no se trata de comprar por comprar camionetas y vehículos, pero tampoco se trata de no tener nada o de lo poco que se tiene que no sirva de mucho? Entonces, una declaratoria de emergencia podría ser la solución para que la policía pueda comprar sus instrumentos. No tengan duda, y los ecuatorianos no tengan duda, utilizaremos todos los recursos legales para que este proceso de aprovisionamiento sea lo más rápido posible. Cuando el comandante general de policía se posesionó, esto es una semana antes del paro de junio, dijo que caminaban hacia el estado de emergencia la Policía Nacional. Julio y agosto, 2 meses han pasado y poco más, y la emergencia no llega. Milton, es necesario que eso se dé cuando se justifique. Y no se justifica un atentado con bomba en un barrio de Guayaquil. Pero eso por estado de excepción en Guayaquil, Durán y San Borondón. Es otra cosa. Lo que usted acaba de mencionar en este momento es un hecho delictivo cuasi terrorista que demanda una respuesta inmediata del Estado. Y esa es la respuesta que se ha dado. Es un estado de emergencia. Y se ha movilizado inmediatamente, Fuerzas Armadas y Policía. Esto es muy importante, Milton, porque han habido reclamos, sobre todo de parte del alcalde de Guayaquil, en el sentido que el gobierno está cruzado de brazos, más o menos. El alcalde de Guayaquil cree que defender a la ciudad contra la inseguridad es hacer un comunicado insultante contra el gobierno. Y no entiende que esto es un problema mucho más complejo que entregar a la policía camionetas con el sello de la municipalidad en la puerta. Habría sido interesante que el municipio de Guayaquil se incorpore al gabinete de seguridad que inmediatamente se instaló en Guayaquil el día domingo a las 2 de la tarde. El comandante de policía fue desde Manta, el ministro del Interior fue desde Ambato, yo me trasladé desde Quito y en Guayaquil el ministro de Gobierno, el secretario de la Administración. ¿Y la alcaldesa dónde estaba? Bueno, no sé, habría sido que por lo menos su secretario de Seguridad se incorpore, vea lo que se va a hacer,
sea partícipe de esas decisiones, o esperaríamos que el municipio diga, este es el plan de seguridad que tenemos. Es verdad que el gobierno nacional tiene las competencias. Pero lo ha presentado, si vino hasta Quito, pues con el plan de seguridad. Bueno, yo no sé dónde está el plan de seguridad. ¿No vio las camionetas que llegaron a Quito? Ah, bueno. No, el plan de seguridad fue un papelito. Lo que quiero decir es que sí se conoce. Un papelito diciendo que el gobierno le debía plata. Ah, sí, también. Eso fue lo único que se presentó. Y mire, ¿por qué señalo esto, Milton? Porque el problema de la seguridad, acaban de hacerme ustedes preguntas respecto a la estrategia, y estoy tratando de establecer con eso que es un problema extremadamente complejo, que demanda una respuesta estratégica, orgánica, organizada del Estado. Del Estado, no solamente el gobierno. No se trata aquí de lavarse las manos. Y menciono el caso de Guayaquil porque puede ser un ejemplo en el que se reflejen muchos otros gobiernos seccionales a los que se les pide se incorporen en este proceso de lucha contra la delincuencia, no desde la exigencia, no desde lavarse las manos, sino respecto de un plan. Tenemos un plan de seguridad para Guayaquil, perfecto, vamos y lo desarrollamos. Vemos recursos, vemos alternativas. Tenemos un sistema de camarización que tiene que ser masivo en la ciudad de Guayaquil para vigilar todos estos sectores, lo que se llaman puntos calientes. Por eso tenemos que trabajar. No es el hecho de que no se soluciona nada diciendo, bueno, mencionamos el tema del aprovisionamiento. Un aprovisionamiento tiene que tener una justificación. ¿Necesitamos realmente para Guayaquil solo camionetas para patrullaje? ¿O necesitamos fortalecer la capacidad de inteligencia? La capacidad de identificar qué es lo que está pasando en los puntos calientes. Pero ahí, claro, ahí lo que dice la alcaldesa es a quien le corresponde y tiene la obligación de dar esta seguridad y trabajar en ese plan es el gobierno nacional, los gobiernos seccionales en apoyo, y ella dice que cuando le toca la puerta de la policía resuelve lo que ellos necesitan. Pero más allá de eso, usted y el ministro Patricio Carrillo han dicho que lo que pasó en Guayaquil es una declaración de guerra al Estado. Y el problema es que en medio de esa guerra, también usted lo está señalando, se generan estos enfrentamientos entre gobierno nacional y gobierno seccional, como el caso de Guayaquil. La asamblea que no tiene un respaldo. Ahora ante eso se habla de una consulta popular donde van a priorizar temas de seguridad. ¿Hacia dónde irán dirigidas esas reformas en estos temas? Ya que va a ser el único camino que ustedes encuentren para darle viabilidad. Usted acaba de describir algunas acciones y yo quisiera darles un contexto a todo eso. Usted está señalando en su pregunta que el gobierno tiene una estrategia global. El gobierno tiene una estrategia de seguridad, tiene una estrategia política. La seguridad tiene una dimensión política y en esa dimensión política cabe esta convocatoria, una consulta popular para que el pueblo se pronuncie respecto a normas e instituciones creadas en el pasado que reducen la capacidad del Estado de enfrentar la delincuencia o que impiden que los gobiernos seccionales tengan una participación más activa, integrada en este proceso de defensa de la seguridad ciudadana. No hay necesidad de conflictos políticos, ojalá que no los hubiere. El gobierno no los genera. El gobierno es víctima de ataques. Cuando estamos tratando de empujar toda esta agenda, la respuesta del gobierno seccional es de ataque. Cuando lo que debería hacer es, vamos a extendernos la mano mutuamente, y como le extiendo en este momento la mano a la alcaldesa de Guayaquil, para que se incorpore su municipio con un plan de seguridad que lo podemos impulsar. La municipalidad tiene una Secretaría de Seguridad. Sería interesante que se incorpore a este gabinete que tenemos integrado. No, por suerte hay formas de mantener la continuidad y el seguimiento del trabajo, que no necesariamente quiere decir un encuentro físico, pero hay un trabajo que se está haciendo. Es fundamental que entendamos que en estas circunstancias no hay contribución a la seguridad, tratando de buscar culpables, peor en un escenario electoral, culpables a terceros, porque eso no quiere decir lavarse las manos. Usted tiene razón, Liz, el gobierno tiene una responsabilidad, los municipios tienen la suya. ¿Quién está encargado, más preocupado, debe estar más preocupado de ofrecer seguridad y si no tiene las competencias de pedir que el gobierno se incorpore en un plan de seguridad del municipio? Fundamental tener ese instrumento. Y entiendo para que articuladamente los operadores de seguridad coadyuven para el logro de resultados en favor de la ciudad, en favor de la ciudadanía y su seguridad. Entiendo que algo de esto y se incluirá entonces dentro de esas 10 preguntas que se han dicho, 7 o 10 preguntas en la consulta popular, pero ¿qué otro tipo de reformas quizás también son las que van a tratar de canalizar en este tema que es hoy el de mayor preocupación en el país? Tiene que ver con temas penitenciarios, tiene que ver con lo que acabo de mencionar, competencias y rol de los gobiernos seccionales, y otros temas que preferiría más adelante, una vez que ya el presidente reciba las
las preguntas y sea el ministro de Gobierno quien anuncie cuál sería el cuestionario propiamente de la consulta. ¿Creen condiciones políticas para la consulta? ¿Cree que el presidente está lo suficientemente fuerte políticamente para ganar una consulta? Bueno, me parece a mí que tratándose de un tema de seguridad, deberíamos dejar de lado valoraciones de orden electoral. Pero la campaña va a ser vota contra Lazo. Bueno, si por ejemplo, los políticos entienden que ese es el momento de votar de esa manera, entonces estaremos destruyendo la posibilidad de modificaciones institucionales y legales que favorezcan la agenda de seguridad. Los políticos no entienden nada. Bueno, no todos, ¿no? Otros, algunos, digamos, ¿no? Algunos no entienden, otros no quieren entender. Y otros están aliados a causas de la violencia. Fíjese lo que sucede en la Asamblea. Quisiéramos tener también una Asamblea más colaborativa, cooperativa en el propósito de la seguridad. ¿Qué hace la Asamblea? En vez de aplaudir el trabajo que se hizo durante los 18 días de paralización, en donde el nivel de violencia no se le incrementó por el trabajo conjunto, moderado, prudente de la Fuerza Armada y de la Fuerza Policial. ¿Qué es lo que se pretende? Destituir al ministro del Interior. Y se aprueba una ley en donde se introducen normas como aquella que genera responsabilidad a la cadena de mando por la eventualidad de algún acto, algún desafuero de un policía en un acto de represión. ¿Esto qué quiere decir? Es condicionar a la autoridad, condicionar al mando policial, eventualmente al mando militar, ¿no? Para que pues levanten las manos y no actúen como deben actuar. Gracias. Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad. Vamos a la pausa y regresamos con José Hernández. Ahora le damos la bienvenida a José Hernández, director de Portal 4 Pelagatos. Qué gusto. Buenos días, José. Buenos días, Liz, para ti, para Milton, para toda la audiencia de Teleamazonas, también buenos días y muchas gracias por la invitación. Y ayer escribías un artículo que titulabas Lazo no servirá más de punching ball, y en la parte medular pues hacías referencia a lo que pasó con enviar este contingente de policías afuera de la superintendencia de bancos, y decías que eso es el reflejo de que ya el presidente se hartó. ¿Pero a dónde lo conduce el estar en este estado, ¿no? El ya estar harto de todo lo que ha venido dándose en contra de su gobierno durante este tiempo? Bueno, ahí me parece justamente esta sensación de hartazgo que se entiende y que se ve en la actitud del gobierno, porque es evidente que ha tenido una asamblea que no solamente ha tratado de votarlo al presidente y no una vez, sino también grupos de la asamblea que han tratado de que afuera han apoyado las tentativas que ha habido desde la calle para votarlo. Entonces, primero, hay un presidente que está asediado y con la convicción absoluta de que la Asamblea lo quiere votar. Segundo, tienes toda la actitud legislativa de la Asamblea, en la cual no ha habido las principales leyes del presidente, han sido o engavetadas o destrozadas o olvidadas o negadas o archivadas. Entonces, hay una actitud. Y por último, hay esta Asamblea que, sabiendo que el Ejecutivo cometió un error, y de ahí partimos para la terna del superintendente, lo primero que hace es aprovechar la oportunidad e ir y posesionar a ese superintendente, incluso haciéndolo por la vía digital, como fuera, pero en una urgencia de ganar una carrera contra el Ejecutivo. Entonces me parece que la reacción del presidente es de hartazgo. Y la muestra del hartazgo es llenar de policía la superintendencia de bancos, ¿verdad? Ahora, dicen que el presidente estaría a favor de que se destituya a los 70 asambleístas que votaron, que posesionaron al superintendente de bancos. Es decir, ya empezamos a hablar del caso Manteles, incluso lo que pasó en 2007. ¿Esa es la muestra de hartazgo del presidente Lazo? Bueno, empezar a ser así de duro y así de, digamos, no sé si de poco democrático, porque le van a acusar de eso. Bueno, no se ha producido ese hecho, ¿no es verdad? No. No se ha producido. Entonces, un poco esa es una presunción que hay en este momento. Lo que se produjo fue la custodia policial en la superintendencia. El uso de la fuerza le corresponde al Ejecutivo, eso es obra del Ejecutivo. Correcto. Entonces, el tema aquí es que si el presidente, en efecto, pudiera apoyar, pero no es él el que tiene que tomar esa decisión, no es él el que va a destituir a los 70 asambleístas en caso de que fuera por esa vía. Entonces me parece que si eso se produce o se produjera, va a ser consecuencia de un proceso jurídico en el cual evidentemente aquí la Asamblea no acató un fallo
por polémico que haya sido de la jueza en este caso. Entonces, me parece que si hubiese esa decisión por parte del Ejecutivo, no lo puede ni aplicar ni aupar. Es decir, en este momento veremos qué hace el gobierno. Si el gobierno hace la demanda, bueno, ahí sí habría una voluntad expresa del presidente o del gobierno de entrar en esto. Lo que sí hay ya, Milton, es una pugna absoluta, un choque de trenes que venía ocurriendo, y lo único que me parece que ha cambiado es que Lasso ha mandado el mensaje de que no va a seguir siendo, digamos, el trompo de poner, por decir esa expresión, en esta pelea o en esta rivalidad que hay con la Asamblea Nacional. O sea, ya hay dos preguntas, pero ¿el camino estaría allanado para que él haga la demanda en ese caso? Hay un proceso, Liz, hay un proceso jurídico, y en ese proceso jurídico hay varios elementos que están en juego. Por ejemplo, había el tema de que se consultó a la Corte Distrital de Guayaquil. Hay el hecho de que también se ha dicho que se puede consultar a la Corte Constitucional. Entonces, hay procesos jurídicos. Lo que pasa es que la Asamblea de Viva, ¿no?, quiso ganarle la mano al presidente y absolutamente en una actitud de rivalidad, de imponer una visión desde la Asamblea y de imponer un funcionario. Eso significa que ahora la Asamblea tendría que posesionar al otro superintendente que salga del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es muy posible que no lo haga. Entonces estamos asistiendo a una pugna absoluta que ya se venía dando. Lo que pasa, me parece, es que se ha transparentado y que las fuerzas, en este caso el Ejecutivo, llegó al tope de un aguante, si se quiere. Y me parece que ahora va a haber otra situación, hay una nueva etapa. Y esa pugna pone en riesgo esa conformación de esa comisión para establecer diálogo seguramente, y también ha llevado a que el gobierno, a través del ministro Francisco Jiménez, diga que ahora sí van a remitir las preguntas este mes a la Corte Constitucional para una consulta popular. Pero estamos en un año también político, electoral. ¿Cuánto puede llegar quizás a contar con respaldo esa consulta de aquí a febrero del 2023? Liz, la primera parte de tu pregunta toca, en efecto, a esta visión ficticia, ¿no? Porque es una ficción, este diálogo supuesto del ministro de Gobierno con la Asamblea Nacional. Lo que se vio fue una carta del señor Saquicela en la cual es increíble que el presidente de la Asamblea no haya puesto un solo proyecto de ley en su carta. No puso uno. Entonces, ¿de qué van a discutir? Es decir, te invito a discutir, te invito a comer, pero no hay nada sobre la mesa. Eso es absurdo. Es decir, eso muestra que eso era una actitud política, pero que no tiene que ver con un diálogo necesario, urgente y que debería ser fecundo entre las dos funciones. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta sobre la consulta, a mí me parece que la consulta en este momento puede ser necesaria desde el punto de vista institucional, pero no va a abonar en nada al ambiente que hay entre la Asamblea y el gobierno. No va a resolver esa pugna, no va a resolver esta situación en la cual el gobierno no cuenta absolutamente con la Asamblea, y la Asamblea lo que ha tenido hasta ahora es o una actitud obstruccionista o una actitud abiertamente conspirativa. ¿Se desempolva entonces la muerte cruzada otra vez? Me parece que ese es un tema que está sobre la mesa, que debería estar sobre la mesa. ¿Por qué, Milton? El gobierno nacional ha dicho una cosa y el presidente han dejado entender que no fueron a la muerte cruzada en octubre por ayudar a la economía, por atender los temas económicos y para no hacerle daño a ese proceso de reactivación económica. Pero todos los daños se han venido produciendo, los daños colaterales se han venido produciendo por todas estas diferencias, por todas estas tentativas de ir contra el gobierno. Y la muerte cruzada sigue sobre la mesa. Entonces, ya mismo no hay mesa. Bueno, la muerte cruzada va ahí. ¿Por qué? De alguna manera, lo que hay es una situación tan complicada, tan enredada, tan compleja, que me parece que el presidente va a tener algún momento que explicar al país por qué los límites
que en este momento son absolutamente visibles, son límites que no se pueden prolongar durante 3 años más. Y entonces decir, bueno, un solo dolor. No toda esta serie de efectos colaterales que está sufriendo la economía. Veamos que, por ejemplo, el riesgo país ha subido en días casi 300 puntos. Bueno, eso significa que afuera la gente está viendo que esta pugna no es buena ni para la reactivación, ni para la confianza, ni para las inversiones que tienen que venir al país. Muerte lenta o eutanasia política. Entonces, lo mejor es, o sea, me parece que vuelve a estar sobre la mesa el hecho de que la muerte cruzada es un dolor, una gran explicación, y además esa muerte cruzada podría venir acompañada de la consulta, lo cual hace que el país vea que tiene que decidir. Milton, lo que hay, esa pugna entre los dos poderes, es porque el país votó en forma diferente. Y entonces, si en algún momento esto hay que acompasarlo, que haya un gobierno que pueda tomar decisiones y que el país sienta que el país está absolutamente gobernado, que tiene un rumbo y que no hay ni obstrucción ni conspiración que no hacen parte del proceso democrático. Gracias, José. Tenemos que terminar. Son las 7:58.